Se han encontrado huesos humanos en la Antártida y tienen más de 200 años, un hallazgo que en realidad debería ser imposible, ya que oficialmente en aquella época nadie había descubierto aún la Antártida. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo llegó ella hasta allí? Y es posible que ya hubiera personas en la Antártida mucho antes de lo que la historia moderna considera posible. Vamos a analizarlo muy detenidamente. Va a ser súper emocionante y empezamos de inmediato. Bueno, ¿qué opináis? ¿Ya lo sabemos todo sobre la historia de la Antártida? ¿O quizá hay algo en el pasado de este continente helado que fue muy diferente de lo que pensamos? No dudéis en dejarme vuestras mejores teorías en los comentarios, tengo mucha curiosidad. Y si la Antártida os fascina tanto como a mí, no dudéis en suscribiros al canal, no cuesta nada y siempre recibiréis una notificación cuando pase algo interesante. Y si ya te has suscrito, ayudarás mucho al video con un pulgar arriba. 5000 me gusta deberían bastar para apaciguar al algoritmo de YouTube. Bien, y ahora agarren una chaqueta gruesa porque nos dirigimos a la masa de tierra más fría e inhóspita de nuestro planeta. La Antártida es el único continente que, por lo que sabemos, ningún pueblo de la Tierra ha poblado nunca de forma permanente. 60 grados bajo cero en el interior, meses de oscuridad, tormentas capaces de arrastrar a un adulto sin más. Solo algunos investigadores aguantan aquí unos meses antes de volver a refugiarse en climas más cálidos, y sin embargo no siempre fue así. En la época de los dinosaurios, la Antártida era verde y húmeda, con bosques de helechos y ríos en los que vivían los primeros anfibios y parientes lejanos de las presas actuales. Solo cuando el continente, millones de años después, se retiró definitivamente a su aislamiento helado, se convirtió en lo que hoy conocemos. La última verdadera naturaleza salvaje intacta del planeta. El mayor desierto frío de la Tierra. Durante siglos, los marineros se contaban leyendas sobre un enorme continente austral que, según se decía, debía existir como contrapeso a las masas continentales del hemisferio norte. Algunos incluso creen que el marinero polinesio Witer Angora ya llegó en canoa cerca de la Antártida en el siglo VII después de Cristo. La tradición describe un lugar de densa niebla, cielos oscuros y un sol que allí nadie llega a ver. Una descripción que, de hecho, encajaría sospechosamente bien con el continente antártico. Sin embargo, apenas hay pruebas de ello, por lo que este viaje sigue siendo hasta hoy una leyenda. La existencia de la Antártida no fue confirmada oficialmente hasta, y ahora agárrense, el año 1820. El explorador alemán Fabian von Bellingshausen descubrió, bajo bandera rusa y desde su barco, una imponente costa helada. Poco después le siguieron expediciones británicas y estadounidenses, y así comenzó la era de la exploración antártica. El hecho de que la humanidad lleve apenas 200 años sabiendo de la existencia de la Antártida me deja alucinado cada vez que lo pienso. Conocemos Urano desde 1781, hace más tiempo que un continente entero de nuestro propio planeta. El 7 de enero de 1985, el científico chileno Daniel Torres Navarro estaba recogiendo, en realidad, solo basura arrastrada por el mar en la playa de Yamana, un tramo costero remoto de la isla Livingston que forma parte de la Antártida. A las 16:35 se topó con algo completamente diferente. Asomaba una parte de un cráneo humano teñida de verde por las microalgas. En sus propios apuntes describe así ese momento. Solo se veía la parte parieto-occipital, mientras que las zonas de la frente, la nariz, el maxilar superior y la coronilla estaban enterradas. Aún así, al recuperarlo se lograron rescatar 2 fragmentos del maxilar superior con dientes bien conservados. En los días y años siguientes aparecieron más fragmentos óseos, entre ellos un fémur. Pero lo que hace que este hallazgo sea tan desconcertante no es solo el lugar, sino la antigüedad de los huesos. Los restos se dataron en torno al año 1819, es decir, poco antes de que se descubriera la Antártida. ¿Cómo es eso posible? Quizás todos esos videos de YouTube sobre una misteriosa civilización antigua en la Antártida tienen razón después de todo. Podemos descartar eso de inmediato, porque a pesar de todos los misterios que rodean al continente helado, los científicos han logrado cartografiar muy bien el terreno bajo el hielo. Una civilización entera perdida no podría permanecer oculta allí. Pero ahora volvamos a los enigmáticos y misteriosos restos. Los primeros análisis apuntaban a que se trataba de una mujer joven, probablemente de origen sudamericano, quizá de lo que hoy es Chile, con raíces mixtas indígenas y europeas. Apenas hay fotos del hallazgo y hay una buena razón para ello. Yamana Beach se encuentra dentro de una zona especialmente protegida en el marco del Tratado Antártico. El acceso está estrictamente regulado y la documentación de los restos humanos también está sujeta a normas éticas muy estrictas para preservar la dignidad de los fallecidos. 8 años después, en enero de 1993, Torres Navarro volvió al lugar del hallazgo para observar focas y literalmente tropezó con otro hueso grande a solo unos pasos del lugar original.
De nuevo un fémur, cuyas medidas coincidían sorprendentemente bien con las del primero. Todo indica que los restos, a lo largo de los años, fueron esparcidos cada vez más por la playa debido al viento y la erosión. Sin embargo, una excavación a gran escala de la Universidad de Chile, una zanja de 3 por 3 metros cuidadosamente tamizada hasta una profundidad de 80 centímetros, no sacó a la luz más huesos. Al parecer, la Antártida había ocultado bien sus secretos. Sí, hoy el cráneo restaurado se encuentra en el Fondo Científico del Instituto Antártico Chileno. Y aunque los investigadores planearon desde el principio aclarar mediante análisis de ADN si el cráneo y los fémures pertenecían realmente a la misma persona, hasta la fecha no se ha publicado ningún resultado al respecto. Esto resulta aún más frustrante porque la tecnología para realizar esos análisis existe desde hace tiempo. Probablemente, el problema radica en los propios huesos. El agua salada descompone el material genético muy rápido y los restos estuvieron expuestos durante décadas a las olas, las mareas y la erosión costera. Pero ¿quién era realmente esta mujer? ¿Y cómo fue que llegó precisamente a esta playa desierta antes de que alguien más hubiera pisado oficialmente la Antártida? ¿O significa esto que nuestra versión oficial de la historia sobre la Antártida podría estar equivocada? El propio Torres Navarro tiene una teoría al respecto, que formuló de la siguiente manera en su publicación. Me gustaría plantear la hipótesis de que la mujer, procedente de tierras desconocidas, pudiera haber formado parte de un grupo de cazadores de focas del siglo XIX que la dejaron allí. En aquella época, los cazadores de focas navegaban frente a las costas de Tierra del Fuego. Impulsadas por la necesidad de piel de foca y aceite de foca, las tripulaciones se adentraban cada vez más en aguas desconocidas y hostiles. Así que es muy posible que la joven estuviera a bordo como trabajadora, polizón o incluso como acompañante indígena de una de esas tripulaciones y que la dejaran allí porque estaba enferma o porque falleció. Una segunda teoría sugiere que murió a bordo de un barco y que, como era habitual en aquella época, fue enterrada en el mar. Las corrientes y las tormentas podrían haber arrastrado luego su cuerpo hasta la costa, donde las aves marinas esparcieron los restos por la playa. Fueran cuales fueran las trágicas circunstancias que llevaron a la mujer o a su cadáver a la Antártida, ella fue, por lo que sabemos, la primera persona que llegó jamás al gélido continente. El propio Torres Navarro resume la situación con bastante sobriedad. Sea cual sea la cadena de acontecimientos, hasta la fecha solo se han encontrado los restos aquí mencionados. Sin nombre, sin cuaderno de bitácora, sin objeto personal que nos revele quién era realmente la mujer. Solo unos huesos desgastados por el tiempo que nos plantean una pregunta que quizás nunca se responda, pero que sin duda tiene el potencial de sacudir nuestra visión de la historia. ¿Acaso hubo más viajes desconocidos a la Antártida antes de que fuera descubierta oficialmente? ¿Se atrevieron grupos indígenas de Tierra del Fuego a adentrarse antes en estas aguas heladas, tal vez en busca de caza o en el exilio? ¿Son los verdaderos descubridores del continente helado los pueblos indígenas de Sudamérica? Al menos parece posible. Y por cierto, ya sé que en los comentarios muchos van a mencionar el mapa de Piri Reis. Este mapa de un almirante otomano se elaboró ya en el año 1513 y hay quien afirma que la misteriosa franja de tierra que aparece en el borde inferior del mapa representa la Antártida, supuestamente incluso sin su capa de hielo de varios kilómetros de espesor y que por lo tanto debe basarse en conocimientos ancestrales de una civilización desaparecida. Sin embargo, no hay pruebas convincentes que lo respalden. La supuesta Antártida es aquí, con mucha probabilidad simplemente una continuación muy distorsionada de la costa sudamericana o el hipotético continente austral Terra Australis, que en aquella época aparecía en muchos mapas. Los antiguos mapas náuticos se componían a partir de numerosas plantillas de precisión variable, lo que provocaba que las líneas costeras a menudo estuvieran giradas, comprimidas o incluso dibujadas en lugares incorrectos. Y tampoco la afirmación de que la costa coincide exactamente con el subsuelo de la Antártida cubierta de hielo resiste las comparaciones modernas. El mapa de Piri Reis es, sin duda, un testimonio fascinante de la cartografía antigua, pero muy probablemente no es una prueba de que la gente ya hubiera cartografiado la Antártida mucho antes de su descubrimiento oficial. Quizá, después de toda esta información sobre restos humanos, te apetezca una noticia actual y alegre de la Antártida que, de alguna manera, también encaja bien con el tema. Hace unos días se supo que el primer hueso de dinosaurio que se ha encontrado jamás en la Antártida llevaba décadas guardado en un cajón sin que nadie se diera cuenta. El fósil ya se había descubierto en 1985 en la isla James Ross, no muy lejos de la isla Livingston, pero en aquel momento se pensó que era una vértebra de un reptil marino y se guardó en los archivos del British Antarctic Survey. Solo ahora, 4 décadas después, los paleontólogos se han dado cuenta de que se trata de una vértebra caudal de un titanosaurio.
Así que, precisamente del grupo de dinosaurios al que pertenecían los animales terrestres más grandes de todos los tiempos. El animal vivió hace unos 82 millones de años, cuando la Antártida aún estaba cubierta de frondosos bosques y probablemente medía unos 7 metros de largo. Así que, por lo que parece, no solo el hielo, sino también los viejos cajones de los museos esconden auténticas sensaciones. No parece gran cosa, pero este fósil es muy valioso. Es el primer hueso de dinosaurio que se ha encontrado jamás en la Antártida y pertenece a uno de esos animales, un titanosaurio, el ser vivo más grande que jamás haya pisado la Tierra. Mark Evans descubrió este fósil tan discreto. Lo recogieron durante una expedición a la Antártida en 1985, pero estuvo años en el almacén sin que nadie se fijara en él. Su hallazgo quedó registrado en un cuaderno de campo. El Dr. Evans se dio cuenta de que era un hueso de dinosaurio. De hecho, fue el primer hueso de dinosaurio que se ha encontrado jamás en la Antártida. Pertenece a un titanosaurio, el dinosaurio más grande que jamás haya habitado la Tierra. Este molde tamaño real, cedido por el Museo de Historia Natural, se expone en la Catedral de Peterborough. Sí, los mantendré informados sobre todos los nuevos hallazgos relacionados con la Antártida. Así que no olviden suscribirse al canal para no perderse nada y recuerden darle like al video para que lleguemos a los 5000 me gusta. Sí, pero esta misteriosa mujer del fin del mundo está lejos de ser el único enigma que actualmente está dando dolores de cabeza. En Australia se han descubierto varias esferas metálicas misteriosas y ahora sabemos que vienen del espacio. ¿Qué hay realmente detrás de estos intrusos cósmicos? Lo descubrirás en el vídeo que aparece arriba a la derecha. No te lo pierdas para ver las imágenes originales de las esferas. Es muy emocionante. Abajo a la derecha, como siempre, otro tema relacionado con la ciencia y el espacio. Por lo demás, diría que nos vemos en el próximo vídeo. Que lo paséis bien, chicos.